Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así. La tentación es algo que impulsa a la persona, al creyente, a hacer algo. Le impulsa a hacer una actividad que en principio parece atractiva, pero que es perjudicial. ¿Escuchó, hermano? Le voy a preguntar ahora, ¿qué era la tentación? No, Cristo no es la tentación. Mire, la tentación es un impulso, es un estímulo que introduce o que induce a una persona, especialmente al creyente, a hacer algo que parece atractivo, pero que es perjudicial para esa persona. No se preocupe, amado hermano, no, tranquilo, no se preocupe. Esa es la tentación. Él está contento y feliz de estar en la casa de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Amén, así es. No se preocupe. Amén, gloria a Dios. Para todos hay lugar. Gloria a Jesús. Así que, hermano, la tentación no viene de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos entender que la tentación no viene de Dios. Ninguna tentación viene de Dios. La tentación viene de Satanás. Cuando la persona está empezando o ya llega en el camino de Dios por algún tiempo, todos los creyentes vamos a ser tentados de una u otra manera. Y la tentación, Satanás la disfraza de una manera atractiva. Satanás la disfraza de una manera que parece que te va a producir provecho, parece que te va a producir gusto. Esa es la manera que Satanás disfraza la tentación. Pero la tentación, hermano, es un veneno mortal para el creyente. La tentación es algo que te va a destruir. La tentación es algo, hermano, que te va a apartar de Dios. La tentación nunca te va a producir una madurez espiritual. La tentación nunca va a hacer que tú crezcas en Dios. La tentación es un tropiezo que Satanás pone en tu vida para que tú te apartes de Dios, para que tú te sientas de una manera desagradable ante los ojos de Dios. Y después digas, yo no quiero seguir en los caminos de Dios, porque ¿quién soy yo? Dios no me puede perdonar, Dios no me puede levantar, Dios no me ama. Eso es el propósito de la tentación. Y el principal agente de la tentación es Satanás. Acuérdense esto, hermano. El principal agente de la tentación es Satanás. Y cada vez, hermano, que nosotros intentamos crecer en las cosas de Dios, cada vez que nosotros deseamos conocer más a Dios, en el camino Satanás te va a poner tentaciones. En el camino Satanás va a tratar de poner algo que te desvíe de tu conocimiento y de tu concentración en el Señor. Eso es lo que va a hacer Satanás. Porque Satanás no quiere, hermano, que nosotros le seamos fieles a Dios. La tentación es algo que te va a hacer caer para hacerle infiel a Dios. La tentación es algo que te va a hacer caer para romper los mandamientos y los estatutos de Dios. Nosotros sabemos, hermano, la historia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, y después le dio una compañera idónea, le dio a alguien que lo iba a ayudar en el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y el ministerio que Dios había puesto en las manos de Adán y Eva era el de cuidar del huerto del Edén. Era el de procrearse, multiplicarse y poblar la tierra. Era el ministerio de ser el mayordomo de la creación que Dios había hecho. Ese era el ministerio que Dios quería poner en las manos de Adán y Eva. Y Satanás, hermano, como no quiere que nadie agrade a Dios, porque él fue desechado por la desobediencia, él fue desechado de la presencia de Dios, hermano, por la rebeldía.
Y como ya sabe él que no puede heredar nada de lo que Dios tiene, ahora él quiere destruir a aquellos que pueden lograr la herencia de parte de Dios. Y eso somos nosotros, somos los creyentes. Somos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Amén. Somos aquellos que estamos caminando, esforzándonos día a día para agradar a Dios. Y Satanás quiere destruirte, amado hermano. Satanás quiere destruirte. Satanás quiere hacerte caer. Satanás quiere hacerte pecar. Ese es el propósito de Satanás en tu vida. Y va a traer tentación a tu vida, amado hermano. Va a traer tentación. Va a querer hacer que tú caigas en el pecado. Y ¿sabes qué? Después que caes en el pecado, Satanás viene y te acusa. Después que caíste en el pecado, después que caíste en la tentación, Satanás viene con su dedo acusador y te habla al oído. Y te hace que te sientas como el ser más miserable de esta creación. Y hace que pienses que Dios no puede perdonarte. Y hace que pienses que Dios no te puede levantar. Pero déjame decirte, hermano, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Que no hay, hermano, caído que Dios no pueda levantar. Que todo aquel que ha pecado, si se arrepiente de corazón y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Dios lo levanta. Por eso es que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dio su vida completa, hasta la última gota de su sangre la derramó Jesucristo por ti y por mí. Para que no quedemos postrados, para que no quedemos, hermano, en la condenación. Como nosotros vimos aquí en el pasaje bíblico que acabamos de leer, dice, y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, la tentación entra por los sentidos. ¿Usted sabía eso, hermano? La tentación entra por los sentidos. Por eso es que hay un coro por ahí, ¿verdad?, que les enseñamos a los niños. Que dice, cuidadito, cuidadito con lo que tus ojos miran. ¿Verdad que sí, hermano? Porque la tentación viene por los sentidos. Porque los sentidos te comunican con el mundo. Los ojos te comunican con el mundo. El olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto, te comunica con el mundo, con aquello que le agrada al alma, con aquello que le agrada a la carne. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentidos, entonces, hermano, podemos caer en tentación. Porque el mundo, dice la Biblia, el mundo y las cosas que están en el mundo no son de Dios. No son de Dios. Por eso Juan dijo, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que amar a Dios y las cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos, hermano, que poner nuestros sentidos, desarrollar nuestros sentidos espirituales para poner nuestros sentidos en las cosas de Dios. Cuando no alimentamos lo espiritual, y lo espiritual se alimenta con lo espiritual, amado hermano. A lo espiritual, a mi espíritu humano, no lo puedo alimentar con arroz blanco y habichuelas negras. No lo puedo alimentar. A mi espíritu humano tengo que alimentarlo con la oración. Tengo que alimentarlo con la palabra de Dios. Tengo que alimentarlo con la adoración. Tengo que alimentarlo con la humildad. Tengo que alimentarlo con asistir a la iglesia, congregarme con los hermanos, conversar cosas de Dios con los hermanos, escuchar la palabra de Dios. Alimenta mi espíritu para que mi espíritu, hermano, se pueda poner fuerte y pueda dominar a los sentidos que tratan de comunicarse con el mundo y que tratan de usar la carne. Por eso, hermano, cuando usted mira algo que sabe a través de la palabra que no está bien, aparte sus ojos de eso. Oye, hermano, Jesucristo fue más radical. Jesucristo dijo, si tu ojo te es motivo o ocasión de caer,
Dice, arráncate el ojo, porque es mejor que entres al cielo tuerto que con los dos ojos vayas al infierno. Y dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que entres al cielo con una mano que con los dos brazos, las dos manos vayas al infierno. Jesucristo usó una palabra muy radical, hermano. Nosotros tenemos que escuchar la palabra. Si nosotros sabemos que algo nos va a llevar al pecado, si sabemos que Satanás está levantando la tentación, tenemos, hermanos, que ser sabios, mirar la tentación y apartarnos de la tentación. Tenemos que desechar la tentación, aunque le guste a la carne, hermano, porque a esta carne le gusta el pecado. ¿Usted sabía eso, hermano? A la carne le gusta el pecado. La carne se goza con el pecado. Y cuando no alimentamos nuestro espíritu de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, nuestra carne, nuestra alma se vuelve como un Hulk, se vuelve como el hombre verde ese, y toma el espíritu y lo domina. La carne domina al espíritu cuando no alimentamos nuestro espíritu de las cosas de Dios. Y usted lucha por venir a la iglesia. ¿Usted sabía eso, hermano? Y muchas veces cualquier motivo nos es causa para quedarnos en la casa. ¿Usted sabe por qué? Porque la carne es más fuerte que el espíritu. Ponga esto en la balanza, hermano. ¿Cuántas veces usted y yo hemos podido venir a la iglesia y por una excusa pequeña nos hemos quedado en casa? No levante la mano. Le dije que no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la carne está más fuerte. Porque su espíritu le dice, yo quiero ir a la iglesia, pero la carne le dice, hoy no vas. ¿Sabe por qué? Porque la carne está más fuerte que el espíritu. Pero cuando alimentamos al espíritu de las cosas de Dios, entonces el espíritu somete a la carne y lo levanta, aunque esté nevando, aunque esté frío, aunque esté cansado, aunque esté con hambre, aunque esté con sueño. El espíritu lo levanta y lo trae a la casa de Dios. Porque el espíritu dice, necesito alimentarme hoy de las cosas de Dios. Y Satanás, hermano, va a poner tentación para que usted y yo no podamos alimentar al espíritu. Para que mantengamos el espíritu humano débil. Usted sabe, hermano, que alimentando nuestro cuerpo se mantiene fuerte. Y si hacemos ejercicio todavía, nuestro cuerpo se pone más fuerte, ¿sí o no, hermano? Si alimentamos nuestro espíritu se pone fuerte y busca de Dios y se somete a Dios y agrada a Dios y sacamos músculos espirituales, hermano, cuando venimos a la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia y dobla su rodilla, usted está haciendo ejercicios espirituales y esos ejercicios van a levantar su fuerza espiritual para vencer. Por eso Jesucristo les dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te aguanta, la carne te ata, la carne te encadena, no te deja buscar de Dios. La carne quiere que te quedes en la casa descansando, y después que logró mantenerte en la casa descansando, después te saca a pasear por ahí, a hacer y mirar cosas que no le agradan a Dios. Porque la carne ha tomado el control en tu vida. Y Satanás trae la tentación, hermano, para que tu carne se fortalezca y para opacar el espíritu en tu vida. La tentación entra por los sentidos. Lo que nosotros leímos dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer. ¿Qué fue lo que vio la mujer, hermano? Aquello que Dios le había prohibido. Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, no comeréis. ¿Te pasa, hermano, que muchas veces cuando nosotros escuchamos a la carne y empezamos a hablar con el enemigo, porque hay mucha gente que habla con Satanás,
Porque dice que la Biblia que cuando la mujer se acercó al árbol, Satanás le habló a ella. Y en lugar de reprender a Satanás, se quedó conversando con ella. Se quedaron en una conversación. Y el enemigo empezó a tergiversar y a torcer la palabra de Dios. Usted sabe que Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto puedes comer. Y solamente le prohibió comer de un solo árbol. Mas sin embargo, Satanás, hermano, le dijo, con que Dios te ha dicho que de ningún árbol del huerto puedes comer. Satanás tergiversó la palabra. Satanás torció la palabra. Hermano, y cuando Satanás tuerce la palabra es para confundirnos a nosotros. Y cuando nos metemos en una conversación, Satanás sabe que ha tirado el anzuelo y ha tomado a esa persona y le está dando la oportunidad a esa persona. La persona le está dando la oportunidad a Satanás de que lo confunda. Entonces Satanás, hermano, le dice, no, de ningún árbol del huerto Dios te dijo que no comieras. Y Eva trató de corregirlo. Le dijo, no de todo árbol, sino del que está en medio del huerto. Ni lo miraréis, ni lo tocaréis. Eso fue lo que Eva le dijo. Pero Dios no le había dicho eso. ¿Verdad que no, hermano? Dios simplemente le dijo, no comerás de ese árbol. Pero la mujer le aumentó, ni lo tocaréis, ni lo miraréis. Cuando nosotros, hermanos, aumentamos a la palabra, le quitamos o le aumentamos a la palabra, estamos en peligro de caer en tentación. Estamos en peligro de malinterpretar y de malentender, y le abrimos la puerta al enemigo para que el enemigo pueda entrar y confundir. Y cuando la mujer le habló de esta manera, Satanás sabía que eso no era lo que Dios le había dicho. Entonces aprovechó para engañar a la mujer. La tentación entra por los ojos. Cuando escucha a Satanás, empiezas a mirar aquello que no es aprobado por Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Cuando escuchas a Satanás, cuando escuchas la voz de Satanás, la persona empieza a mirar aquello que es prohibido. Yo no sé si me está escuchando, hermano. Cuando escuchas a Satanás, tu corazón se va endureciendo. Dios le dijo al hombre y a la mujer que no comieran de ese árbol que estaba en el medio del huerto. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios y permitimos que venga la tentación a nuestra vida, empezamos a observar aquello que no le agrada a Dios, aquello que está prohibido. Y nuestro corazón, hermano, empieza a confundirse, empieza a endurecerse. Y ya no miramos las cosas de arriba, sino que empezamos a mirar las cosas de abajo. Ya Eva no estaba mirando lo que Dios le había dado, sino que estaba mirando lo terrenal. Perdió la visión espiritual, perdió la visión celestial. Hermano, y ese es el peligro. Que cuando empezamos a mirar al pecado y cuando escuchamos a Satanás, Satanás cambia la perspectiva de las cosas. Cuando estás fogoso en Dios, cuando estás buscando de Dios, cuando estás orando y ayunando y viniendo a los servicios, lo que es pecado te es pecado y tú lo rechazas. Y alguien viene y te quiere tentar y tú le dices no, porque estás buscando de Dios. Pero cuando el enemigo te ha debilitado, entonces miras aquello que es prohibido, lo miras como si fuera algo bueno. Porque dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer. ¿Escuchó eso, hermano? La mujer sabía que si comía de ese árbol, Dios le había dicho que iba a morir. Mas sin embargo, cuando empezó una conversación con Satanás y empezó a escuchar la palabra tergiversada en los labios de Satanás, entonces aquello que era prohibido lo empezó a mirar como si fuera algo bueno. Y cuando nosotros miramos algo bueno, ¿qué queremos hacer, hermano? Cuando usted mira algo bueno, ¿qué hace? Usted lo toma, ¿verdad que sí? Si lo puede tomar, lo toma. Y dice la Biblia que la mujer vio el árbol que era bueno para comer.
lo prohibido. Por eso dice la Biblia que aquellos que no están en Dios, o aquellos que su corazón se ha endurecido, o aquellos que han caído en la tentación, aquellos que se están apartando de Dios, dice la Biblia que a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y el árbol era malo, hermano, era un árbol prohibido, mas sin embargo dice la Biblia que Eva lo miró y que era bueno. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa tentación, amado hermano? ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Porque nos hemos debilitado, porque nos hemos apartado de Dios, porque hemos dejado de buscar de Él. Y al pecado que antes rechazábamos, ahora lo vemos como atractivo, que nos llama la atención y queremos tocarlo. Lo que era malo antes, ahora lo llamamos bueno. Lo que no era para ti, ahora lo quieres poseer. Aquello que Dios ordenó que no, nosotros lo queremos tomar como si fuera para nosotros. Se pierde el temor. Se pierde el temor de Dios. No hay cosa más peligrosa que una persona que no tenga temor de Dios. Porque no le importa, amado hermano. No le importa. ¿Usted ha visto una persona sin temor? ¿Ha visto una persona sin temor de Dios? No le importa el pecado. No le importa fallarle a Dios. Se justifica en sí mismo. Hace lo que quiere hacer. Pierde el temor cuando cae en la tentación. Cuando comete el pecado, pierde el temor de Dios. Bien, hermano, aquel que cae en la tentación se pierde muchas bendiciones de Dios. Déjeme decirle, vamos a leer en Génesis 2, versículos 8 y 9. Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hizo un huerto. ¿Y hizo qué? Que brotaran árboles con todo fruto, deliciosos y buenos para comer. Es decir, que el huerto entero, hermano, era una bendición para Adán y Eva. Ellos podían ir a cualquier árbol de cualquier fruto y todos los árboles y todos los frutos eran buenos para comer, eran deliciosos. Mas sin embargo, hermano, cuando nosotros caemos en la tentación, perdemos toda la bendición de Dios por una sola cosa. Adán y Eva perdieron el huerto y la bendición de Dios por un solo árbol. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Muchas veces nos desesperamos por alcanzar algo porque creemos que eso va a ser de beneficio a nuestra vida, sabiendo que no le agrada a Dios. Y caemos en la tentación y le fallamos a Dios. Y por causa de esa tentación, nosotros perdemos todas las bendiciones que Dios había preparado para nuestra vida. ¿Usted sabía eso, hermano? Usted puede comer de cualquier árbol que Dios le ha dado en el huerto. Usted lo puede comer. De todas las bendiciones que Dios le ha preparado, usted la puede tomar. Si nosotros rechazamos aquello que Dios ha prohibido, si usted y yo rechazamos aquello que Dios ha prohibido, podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. Hermanos, no perdamos la bendición de Dios por la basura del diablo. Rechace la tentación, huya de la tentación, apártese del pecado, sea de fiel a Dios, porque Dios tiene grandes bendiciones para usted. Las bendiciones le están esperando, hermano. Las bendiciones de Dios nos están esperando. Dice la Biblia, siguiendo este versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Era agradable a los ojos. Cuando la tentación, hermano, entra por los ojos, nosotros muchas veces miramos la tentación
Pero si estamos fuertes espiritualmente, ¿usted qué hace? Te aparta sus ojos de eso, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que nuestros ojos es la ventana de nuestra alma. Si nos quedamos embelesados, nuestra mente y nuestro corazón se contaminan. Pero cuando la tentación, hermano, entra por los ojos, viene a nuestro corazón. Y el problema es cuando viene a nuestro corazón. Cuando entra la tentación, Jesucristo le dijo a Judas, la noche que lo entregó, y Judas vino y le dio un beso. Jesucristo le dijo que fuera e hiciera lo que tenía que hacer, porque Satanás había entrado en su corazón. Cuando nosotros, hermanos, jugamos con la tentación, cuando nosotros miramos la tentación y pensamos que podemos vencerla, pensamos que podemos jugar, hermano, la tentación se mete a tu corazón, te contamina. Ya no miras el pecado de la misma manera. Miras el pecado como algo lindo, como algo que vas a disfrutar. Crees que no te va a hacer daño. El pecado, hermano, es como una serpiente esperando atacarte para destruirte. El pecado es como un escorpión, hermano, que cuando lo tocas te va a picar y te va a destruir, te va a envenenar. Lo que pasa, hermano, que muchas veces la persona que ya ha permitido que la tentación entre a su corazón, esas cosas las mira agradables. Piensa que las va a disfrutar, cree que no le va a hacer daño, cree que le va a hacer bien. Cuando lo ves agradable, hermano, has perdido el temor de Dios. Se te han olvidado los mandamientos originales que Dios te dio. Que Satanás confunde la mente. El Señor le dijo, de ese árbol no lo vas a comer, porque el día que de él comieres morirás. ¿Verdad que sí, hermano? Pero ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Mire lo que le dijo Satanás. El versículo 4 del capítulo 3 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Contradijo lo que Dios le había dicho. Cambió la palabra que Dios le había dado. Y es más, le sembró más en el corazón. Le dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le sembró más basura en el corazón. Eso es lo que hace Satanás. Cuando le abrimos nuestro oído a Satanás, cuando empezamos a escuchar las porquerías que Satanás está hablando, cuando abrimos nuestro corazón al enemigo, Satanás se aprovecha y te siembra más basura en el corazón y te hace dudar de Dios y te tergiversa la palabra, te cambia la palabra. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol vas a morir. Pero Satanás le dijo, mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Usted sabe que Adán y Eva miraron a Dios cara a cara. Usted sabe que la Biblia dice que Adán y Eva caminaban en el huerto del Edén con Dios y conversaban con Él. Adán y Eva habían visto a Dios en su gloria. Y cuando Satanás le dijo que cuando coman del árbol van a ser igual que Dios, le despertó la codicia en el corazón. Imagínense, hermano, Eva se miró a sí misma y dijo, pero yo soy tan pequeñita y Dios es tan grande. Mejor voy a comer de ese fruto para ser igual que Dios. Y Satanás, hermano, sembró en el corazón de la mujer, sembró en el corazón la codicia de querer ser algo más de aquello que Dios nos ha mandado a hacer, de querer alcanzar algo que Dios no nos ha mandado a alcanzar. No podemos, hermano, jugar con la tentación. No podemos jugar con el pecado. Muchos hermanos que han caído en este problema le llaman a la santidad, le llaman fanatismo. ¿Usted sabía eso? Muchas veces en las iglesias donde se predica del pecado, la gente de afuera te llaman fanáticos. Y muchas iglesias donde se permiten estas cosas te llaman fanáticos. Mire, ese fanático, si eso no es nada malo. Y Dios hizo el amor. Si tengo necesidad de alguna manera me tengo que suplir.
Pero tenemos que esperar en Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que mirar a las bendiciones que Dios ha puesto y no mirar al árbol, no mirar a lo prohibido. Porque Satanás nunca te va a dar algo bueno. Satanás siempre te va a dar basura. Satanás siempre te va a querer destruir. Satanás quiere cambiar tu mirada. Que mires lo bueno de Dios como algo malo. Como que estás perdiendo el tiempo. Como que no vale la pena servirle a Dios. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermano. Luego que la mujer miró que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, dice la Biblia que codició, que dice que era también árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Era árbol codiciable. Cuando Satanás, hermano, te trae la tentación y entra por tus ojos y viene en tu corazón, entonces en el corazón esa tentación se convierte en codicia. ¿Usted sabe lo que es la codicia, amado hermano? La codicia es un deseo de alcanzar aquello que no te conviene. Haz un esfuerzo por alcanzar aquello que te va a hacer daño, que no fue hecho para ti. Esa es la codicia. Y Eva quería ser igual que Dios. Porque le dijo Satanás: el día que comieres de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Imagínense, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Adán y Eva eran hijos de Dios. Pero no podían llegar a ser Dios. Y Satanás quiere que tú hagas aquello que Dios no quiere que tú hagas. La codicia, hermano. La codicia. Querer cosas equivocadas. Eso es lo que produce la codicia. La tentación y la codicia. La tentación da a luz a la codicia. La codicia es aquello que no te conviene. Quiere poder sin la disposición de servir. Eso dice que es la codicia. Que quiere el poder, pero no quiere servir. Solamente quiere tener el poder. Una persona codiciosa quiere tener el control de los demás. Quiere sentirse y ser superior a los demás. Eso es lo que hace una persona codiciosa. Quiere cosas por las razones equivocadas. Y usa métodos incorrectos. Hace las cosas equivocadamente. Una persona codiciosa hace las cosas de la manera equivocada. No le importa si agrada o desagrada a Dios. Simplemente quiere alcanzar las cosas. Y en este caso, Eva quiso alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría quiso alcanzar ella? La sabiduría equivocada. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios, el respeto y la reverencia a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y ya cuando nosotros le demostramos a Dios temor y respeto, entonces Dios nos llena de más sabiduría para poder conocer lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Satanás le ofreció la sabiduría equivocada. Y Eva cayó en la tentación y cayó en la codicia. Hermano, ellos, Adán y Eva, podían haber hablado con Dios y preguntarle muchas cosas. Y cada vez que Adán y Eva le hubiera preguntado a Dios, Dios les contestaba de una sola vez. Y nosotros tenemos que hacer eso, hermano. Cuando necesitamos una respuesta, tenemos que acudir a Dios. No acuda a aquellos que leen las manos. Digo, no creo que haya nadie aquí de esas personas. Pero aquellos que nos están escuchando en la radio, mirándonos en el internet. No acude a esas personas que tiran las cartas. No se crea lo que dice la galleta de la suerte allá en el restaurante chino. Hermano, porque el único que le puede dar sabiduría es Dios. Usted necesita respuesta para algo, pregúntele a Dios. No le pregunte a Satanás. No le pregunte, hermano, a la esotérica de la esquina. Léeme la mano a ver qué está en mi futuro. Ah, esa línea larga, muchacho, vas a vivir 90 años.
El único que sabe el futuro es Dios. Todo lo demás es una mentira de Satanás. Déjame leer el horóscopo. ¿Qué me dice hoy día? Adivinación. El creyente no puede creer en la adivinación. Dios mandó a desechar a los adivinos de la tierra de Israel. La sabiduría solamente viene de Dios. Eva quiso alcanzar sabiduría por los medios equivocados. Quiso alcanzar sabiduría a través del pecado, de la desobediencia. Y la única sabiduría nosotros la podemos alcanzar con la comunión íntima con Dios, con la búsqueda de Dios, con preguntarle a Dios en su palabra. Él nos va a guiar a alcanzar la sabiduría. Adán y Eva conocían la voz de Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Conocían la voz de Dios, porque dice que Dios caminaba con ellos y hablaban en el huerto del Edén. Dios les hablaba. Conocían la voz de Dios, mas sin embargo escucharon la voz de Satanás. Prefirieron desobedecer a Dios, y cuando apartaron la voz de Dios de su corazón, fallaron, pecaron, le fallaron a Dios, se fallaron ellos mismos, perdieron la bendición que Dios había preparado para sus vidas. No perdamos la bendición, hermano. Dios nos ha traído a sus caminos para bendecirnos, para darnos en abundancia, hermano. Pero Satanás quiere darte solamente basura, y te arrastra al mundo, arrastra a las personas al mundo para darles basura, para darles miseria, para envolverlos en los pecados, en la droga, para envolverlos, hermano, en la prostitución, para envolverlos, hermano, en tantos pecados. Cuando en la casa de Dios hay abundancia de bendiciones, está el huerto de Dios en la casa de Dios. Cuando se mete, hermano, la codicia, cuando la codicia nace, la codicia da luz al pecado. Porque dice el mismo versículo: y tomó de su fruto y comió. Tomó de su fruto y comió. Ya no hay vuelta atrás, hermano. Ya no hay vuelta atrás. Cuando la persona no escucha a Dios, cuando la persona ignora la palabra de Dios, cuando la persona se deleita en la tentación y deja que la tentación entre a su corazón, y en su corazón esa tentación se convierte en codicia, entonces la codicia te fuerza a pecar, y extiende tu mano hacia el pecado y lo tomas y comes de él. Tenemos que tener cuidado, amado hermano. No le abras tu corazón al pecado. Nosotros estamos rodeados de tentación todos los días, pero no quiere decir que tenemos que caer en él. Por ahí un ejemplo que muchos predicadores usamos. Decimos que el pájaro puede volar sobre tu cabeza, ¿verdad que sí? Usted no puede evitar que el pájaro vuele sobre su cabeza. Pero si el pájaro quiere hacer nido en su cabeza, ¿verdad que usted lo puede evitar? El pájaro trae las ramitas para hacer nido en su cabeza, usted lo aparta, ¿verdad que sí? Nosotros estamos rodeados de tentaciones, pero no necesitamos caer en la tentación. No deje que la tentación toque su corazón. No deje que la tentación atraiga sus ojos. Cuando mire la tentación, apártese. Apártese, apague el internet, apague la televisión. Ciérrele el oído a aquella persona que le está hablando de cosas que no le agradan a Dios. Porque hay muchos sinvergüenzas que hablan cosas a su oído. Usted diga que no me hables de esas cosas porque a Dios no le agrada. No le diga a mí no me agrada. Dígale, a Dios no le agrada y yo no quiero que Dios se aparte de mí. Porque la Biblia dice que muchas veces contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo camina con usted de noche y de día. Va donde usted va, el Espíritu Santo. Pero cuando nos envolvemos en esas cosas, el Espíritu Santo es santo. ¿Y qué hace cuando oye esas tonterías? Bueno, si tú te quedas ahí escuchando eso, quédate, pero a mí no. El Espíritu Santo se va, se entristece, no se queda con la persona. Entonces, hermanos, no podemos nosotros escuchar
las conversaciones que no le agradan a Dios. No podemos mirar las cosas que no le agradan a Dios. No podemos pensar en las cosas que no le agradan a Dios. Tenemos nosotros que apartarnos de la tentación, del pecado. ¿Y sabe lo más terrible, hermano? Lo más terrible es que si la persona cayera solo en su pecado, pues paga por su pecado. Pero usted sabe lo que hizo Eva, hermano. Le dijo, honey, Adancito. ¿Sabía eso, hermano? El pecado arrastra. Y trajo a Adán y le dijo, esta fruta está deliciosa. Esta fruta nos va a hacer como Dios a nosotros, Adán. Muchacho, Dios nos ha estado mintiendo. Dios dijo que nosotros íbamos a morir, pero ve, ya yo me eché un mordisco y todavía sigo viva. Yo me imagino eso, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, hermano. ¿Verdad? Porque cuando estamos casados nosotros sabemos, cariño, esta comida está buena, ¿eh? Y dice la Biblia que también le dio a su marido. El pecado arrastra. Nosotros no queremos arrastrar a nuestra familia con nosotros. La Biblia dice que el pecado, la maldición del pecado pasa hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que no temen a Dios. Si nosotros queremos que nuestras generaciones no les llegue la maldición de nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que encaminarnos en el camino de Dios. Tenemos, hermano, que levantarnos nuevamente. La tentación te puede destruir, destruye tu familia. El pecado cambia la vida y el propósito de Dios. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén para bendecirlos. Pero cuando pecaron, hermano, ¿qué les pasó a ellos? ¿Se quedaron en el huerto? No. Fueron echados. Dios los echó del huerto. Perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Ellos podían vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, en comunión con Dios. Dios les iba a suplir todas sus necesidades. No iban a pasar necesidad de nada. No iban a sufrir. Pero cuando fallaron, Dios los sacó de la bendición. Y Dios le dijo, ajá, ahora la mujer se van a multiplicar los dolores de tu preñez, sufrimiento. Y le dijo al hombre, ¿por cuánto le hiciste a tu mujer más caso que a mí? ¿Sabías eso, hermano? Adán le hizo más caso a Eva que a Dios. Y es más, Adán le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, Señor, yo no te pedí mujer, tú me la diste. Eso fue lo que le dijo Adán a Dios. Muchas veces, hermanos, no somos responsables para reconocer nuestra falta. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que le fallamos a Dios. Decirle, Señor, perdóname, levántame, límpiame de mi pecado. Adán, en lugar de pedirle perdón a Dios, le dijo, tú tienes la culpa porque tú me diste a Eva. Y Eva, en lugar de reconocer su falta, le dijo, me engañó la serpiente. Tenemos que reconocer nuestra falta, amado hermano. Si le fallamos a Dios, tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Porque Dios está listo para restaurarnos. Eso es lo hermoso de Dios. Que Dios nos advierte del pecado. Nos advierte, hermano, de caer en tentación. Pero si caemos, Dios dice que nos puede levantar. No nos va a dejar postrados. Dios no nos va a dejar caídos, hermano. Aunque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también añade, dice, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Si le fallamos a Dios, en Cristo Jesús hay vida. Y la vida, hermano, quita la muerte. Cristo murió por nosotros.
La Biblia dice en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, amado hermano, amada hermana. Cristo murió para levantarte, para que sus pecados sean perdonados. Así que, hermano, un consejo: apártate de la tentación. Si la tentación está rondando tu vida, apártate de esa tentación. No dejes que te destruya. Pero si caíste en la tentación y pecaste, fiel es Dios. Dios es fiel para levantarte. Dios es fiel para perdonarte. No le creas más a Satanás. Satanás viene y te habla y te dice: tú eres lo peor, no te puede perdonar Dios. Dios, ¿cómo va a perdonar ese pecado? Mira lo que hiciste, mira lo que has hecho. No, la Biblia dice que Dios es fiel para perdonar, para levantar, para restituir. Dios nos ama. Dios nos ama, amado hermano. Y por ese amor no quiere que nos perdamos. Por ese amor no quiere que nos quedemos postrados. Por ese amor Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Satanás te quiere destruir. Dios te quiere levantar. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar? Satanás que te dice: quédate caído porque no sirves para nada. O a Dios que te dice: yo te quiero levantar y puedo hacer maravillas contigo. Dios puede restituir, amado hermano. Dios puede levantar.